Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad tenemos una colaboración con nuestra amiga Silvia del canal Pérez Cocinando. Vamos a realizar esta fantástica receta. Acompáñenme. Para nuestra receta del día de hoy tenemos, como ya les mencioné, la colaboración con Silvia del canal Pérez Cocinando. Y vamos a realizar el pollo a la mostaza que ella tiene en su canal. Veamos qué tal nos queda. Pero primero los invito a suscribirse al canal de Pérez Cocinando y descubrir las mejores recetas populares. Iniciando con nuestra receta, tenemos acá piezas de pollo. Yo estoy utilizando muslo y cuadril. También pueden utilizar la pechuga si es de su preferencia. Tienen que lavar bien las piezas y quitarle la piel como lo están viendo en este momento. Para continuar vamos a ir a la estufa. Y siguiendo los pasos de Pérez Cocinando, le vamos a agregar media cebolla al agua y añadiremos nuestras piezas de pollo. Las mismas las vamos a dejar cocinar muy bien durante 15 a 20 minutos a fuego bajo. Ahora añadimos un poco de sal, en este caso yo agregué 2 cucharadas de sal. Y lo dejamos allí. Ahora vamos a preparar una ensalada de pepino, zanahoria y repollo blanco. En la receta original se la dejaré por acá arriba. Silvia utiliza jícama. Muy bien, rallamos nuestra ensalada como pueden ver y vamos a aderezarla con un poco de limón y un poco de sal. Ahora integramos todo perfectamente. Aprovecho para invitarlos al canal de Pérez Cocinando para que descubran qué receta tomó ella de mi canal para realizar. Y no olviden que en la cajita de información les dejaré todos los ingredientes para preparar esta fantástica receta. Una vez tengamos la ensalada, vamos a reservarla. Regresamos a nuestro pollo en la estufa, ya tiene 20 minutos hirviendo. Y lo vamos a sacar a un colador para que el mismo se escurra perfectamente, ya que el siguiente paso será freír nuestro pollo. Lo tenemos acá y dejamos que se seque perfectamente. Continuamos tomando un recipiente y vamos a agregar nuestras piezas de pollo. Y con nuestras manos limpias y desinfectadas vamos a tomar la mostaza y la vamos a añadir a nuestro pollo de esta manera. Este es el paso importante para que nuestro pollo quede perfecto. Primero, el mismo debe estar bien cocido y firme y debemos agregarle la mostaza hasta cubrirlo completamente. Pérez nos indica en su canal que la mostaza, siendo el principal sabor de esta receta, debe de ser generosa en nuestras piezas de pollo y en el resultado no tendremos un sabor muy intenso a mostaza. Te invito a quedarte hasta el final de este video para descubrir juntos qué tan sabroso nos queda esta deliciosa receta que estoy segura les sorprenderá. Luego de que tengamos nuestras piezas listas en mostaza, la vamos a llevar tapada 1 hora a la nevera para macerar. Y mientras esperamos esto, vamos a preparar una deliciosa salsa mexicana que nos enseña Silvia en su canal. Para esto necesitamos ajo, tomate. Ella utiliza tomates verdes y jitomates, que son estos rojos. En mi país solo consigo los rojos, así que son los que utilizaré. Luego vamos a tener una cebolla y ají. Estos ají que estoy utilizando son llamados ají dulces. Y por acá arriba les voy a dejar una tarjeta en donde preparé una deliciosa pasta de ají dulce para tenerla en la nevera y disfrutarla cuando queramos en nuestras comidas. Esta deliciosa salsa será tatemada. Ella utiliza un comal para realizarla. Yo tengo esta plancha estilo grill y es la que estaré utilizando. Primero vamos a agregar los tomates o jitomate, como se le conoce en México, la cebolla blanca y los ajos. Vamos a dejar
dorar los mismos, moviéndolos constantemente hasta lograr el tatemado que necesitamos. Fíjense cómo poco a poco nuestros jitomates o tomates rojos van tomando ese color doradito. Igualmente con la cebolla y nuestros ajos. Transcurridos unos 5 minutos, fíjense cómo nos quedan ya nuestros tomates, están listos. Ahora es el momento de llevar estos ingredientes a una licuadora y colocar los ajíes. Y aquí los colocamos a tatemar. La estufa debe estar a temperatura media. Una vez nuestros ajíes tengan este colorcito, ya estarán listos. Vamos a apagar y llevar todo a una licuadora. Fíjense, acá tengo los primeros ingredientes que tatemamos y ahora vamos a agregar los ajíes. Si ustedes no quieren que su salsa sea muy picante, deben de quitar las semillas a los mismos. En este caso, y como nos gusta el picante, lo agregamos todo en la licuadora. Le agregamos también un poco de sal y vamos a llevar a procesar, sin nada de agua, ya que los tomates contienen su propio líquido. Y aquí tenemos nuestra salsa. Fíjense qué maravilla nos ha quedado. Les aseguro que está deliciosa y los invito a prepararla. Fíjense la consistencia que nos queda y está bastante picante. Ahora vamos a reservarla y continuar con nuestro pollo. Una vez ha transcurrido el tiempo de 1 hora, en el macerado del pollo vamos a tomar harina de trigo y vamos a pasar nuestras piezas, recordando que tenemos las manos bien limpias y desinfectadas. Vamos a colocar nuestras piezas en la harina de trigo de esta manera. Presionamos un poco para que la misma se una perfectamente a esta pieza del pollo. Y una vez la tengamos así, vamos a llevar a freír. Previamente ya había colocado aceite vegetal en la estufa a calentar. Una vez tenga la temperatura adecuada, como pueden ver, vamos a ir añadiendo nuestras piezas de pollo. Con mucho cuidado porque el aceite está muy caliente. Y vamos a dejar cocinar por lado y lado aproximadamente 3 minutos hasta que el mismo quede así de doradito. Fíjense cómo nos va quedando. Acá le estamos dando la primera vuelta para cocinar por el otro lado. Ahora dejaremos en el aceite aproximadamente 3 minutos más, hasta que el mismo tenga este maravilloso y sabroso color dorado. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿verdad? Llevaremos nuestra pieza a un poco de papel secante para luego servir. Fíjense, acá ya tengo el pollo acompañado de nuestra rica ensalada que habíamos reservado. Acá les voy a agregar un poco de cilantro picadito como un toque especial de mi parte. Y ahora sí, vamos a colocar nuestra salsa tatemada. Huele delicioso, amigos, debo de decir que está buenísima. Y aquí tendremos listo nuestro plato de pollo a la mostaza. Fíjense qué bonitos colores. Por fin llegó el momento más esperado. Vamos a probar esta maravilla. Picaremos un pedacito de nuestro pollo. Fíjense qué doradito y está bien cocido. Ahora vamos a probarlo. Este pollo está riquísimo. El sabor a la mostaza le da un toque especial. Ahora vamos a probar un poco más y con su permiso del pollo con nuestra salsa. Y veremos qué tal está. Esto está delicioso, amigos. La salsa bien picantica y súper sabrosa. Se las recomiendo ampliamente. Y también les recuerdo que si les gustó nuestra receta,
No olviden regalarnos su like, su lindo comentario y suscribirse a nuestro canal si aún no lo has hecho, pulsando y activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que tengamos nueva receta en la plataforma. Espero hayan disfrutado esta receta tanto como yo y aquí me quedo disfrutando de mi delicioso almuerzo. ¡Hey! No te vayas sin visitar a mi amiga Silvia en su canal Pérez Cocinando. Hasta la próxima, amigos.